Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Condenan a Corficolombiana y a la rama judicial por más de 14 billones de pesos por un presunto error judicial. Obdulio Velázquez, profesor de Responsabilidad Civil y del Estado, bienvenidos al canal. Seguramente habrás escuchado las noticias que produjeron escándalo de la cifra de 14 billones de pesos en una condena que el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca profirió contra la rama judicial y un vinculado corficolombiano. Esa cifra equivaldría a varias reformas tributarias. El motivo, un supuesto error judicial de varios tribunales colombianos que le negaron al ciudadano el cobro ejecutivo de 3 CDTs del que él ostenta la titularidad. No obstante, el 11 de septiembre del año 2022, el mismo tribunal tuvo que rectificar un error en el que incurrió al hacer los cálculos y la cuantía de condena. Pasó de 14 billones de pesos a 18.000 millones de pesos. No obstante, la cifra sigue siendo significativa. Abajo les dejo el enlace para que puedan descargar la sentencia completa y la respectiva corrección. Esto sin duda constituye lo que podríamos llamar una novela kafkiana o de realismo mágico. Bueno, algo así le debe estar pasando al demandante que desde 1999 el señor Alejandro González Beltrán ha tenido que pasar o sufrir por diferentes procesos. Un proceso penal por falsedad en que tuvo condena en primera instancia y absolución en segunda, tutelas ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sala de Casación Civil y revisión en la Sala Laboral, intento de revisión por parte de la Corte Constitucional y ahora en ejercicio de la reparación directa por error judicial en los procesos anteriores que se le negaron la acción ejecutiva de los 3 CDTs por valor original de 175.500.000 pesos a valor de la época. Pero si este caso es kafkiano e intrincado para el demandante, también para los demandados, particularmente para Corficolombiana, quien alega con razones jurídicas importantes que dichos CDTs no deben ser cancelados porque ya eso ha sido decidido por la justicia y haría entonces tránsito a cosa juzgada. Como profesor encontramos gran cantidad de elementos para estudiar aquí problemas, títulos, valores, derecho procesal, acciones de tutela y sobre todo responsabilidad civil y del Estado, entre otros. Es lo que vamos a analizar a lo largo de este video. Vamos al caso. Por favor, si te gusta este video, dale like y suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Aprendimos en nuestras escuelas de derecho aquel principio romano de dadme los hechos que yo os daré el derecho. Entonces debemos centrarnos en hacer una síntesis de los hechos relevantes del caso. Primero, las partes. El demandante, Alejandro González Beltrán, un ciudadano, alega tener la titularidad de 3 CDTs. Los demandados, la Nación, la rama judicial y vinculado Corficolombiana, en particular en un proceso contencioso administrativo. Y es un tema interesante que veremos más adelante. El juez es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección B, y la sentencia es del 21 de octubre del año 2022. ¿Qué podríamos decir de los hechos relevantes? Primero, en 1989, Corfivalle, hoy Corficolombiana, suscribió y expedió 3 CDTs a nombre del demandante por valor de 58 millones de pesos a 10 años. Entonces, en total eran 175.500.000 pesos de la época. El 12 de febrero de 1999, antes de su vencimiento, diligentemente fueron presentados a Corficolombiana para ser pagados el capital más sus intereses de 10 años. La corporación financiera, al revisar la contabilidad, sus libros, sus registros, no encontró registro alguno o rastro de esas cuentas, de esos CDTs, y tampoco de que hubiesen ingresado los dineros depositados por los 175.500.000 pesos. Eso le hizo sospechar que algo andaba mal y que eran falsos y puso la respectiva denuncia penal. Y lo importante y lo clave, la entidad en menos de un mes ya había puesto denuncia penal respectiva por falsedad y estafa, y la clave de todo esto es que le puso un sello así, grande, atravesado a cada uno de los CDTs diciendo anulado. Al principio las cosas iban bien para la entidad financiera,
Rápidamente presentó denuncia penal, fue condenado el señor González por el delito de estafa y falsedad. En segunda instancia, en la apelación, el proceso dio un vuelco significativo y fue absuelto porque, en palabras del juez penal, no se encontraron razones para condenarlo y se le ordena devolver los CDTs para que haga lo que estime conveniente. Bueno, ¿qué es lo que estime conveniente para el señor González, el demandante? Iniciar un proceso ejecutivo. E inicia procesos ejecutivos ante el juez civil del circuito de Bogotá, que negó las pretensiones y aceptó los argumentos del demandado de falta de causa. No existían los dineros, no había pruebas, él no logró demostrar los ingresos y entonces se declaró probada la excepción de falta de causa de esos títulos valores. Bueno, no fue hasta el año 2014 que el Tribunal Superior de Cundinamarca confirma la decisión del ACO, al considerar que tenía ese sello de anulado. Ya con el proceso ejecutivo agotado, el señor González desea explorar otras vías y acude a las acciones constitucionales de tutela contra la sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca. La tutela llegó a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, niega las pretensiones, entonces es llevado a la sala laboral, también es negado. Acude a la Corte Constitucional para que sea seleccionada esa tutela, pero no es seleccionada. ¿Qué más vías le quedan al titular de esta acción? Y es emprender una acción de responsabilidad civil del Estado en reparación directa por los daños antijurídicos que le han causado los tribunales por no haber aceptado sus argumentos. En la audiencia de fijación del litigio y decreto de pruebas, de acuerdo con el CEPACA, la magistrada ponente plantea en los siguientes términos. En otras palabras, el litigio se centra en determinar si hubo error judicial en la sentencia de los tribunales civil y de tutela, y en caso de tal error, si hay responsabilidad de todos los perjuicios materiales y morales pretendidos en cabeza de los demandados. Así fija el litigio. Bueno, sé que el video ha resultado extenso, pero fascinante, y amerita que veamos los elementos de la responsabilidad del Estado y trabajemos en detalle el desarrollo de este caso. Entremos a analizar la sentencia del tribunal y sus argumentos. Para el Tribunal Contencioso Administrativo, la responsabilidad del Estado por el error judicial en cabeza de la Administración de Justicia y el vinculado particular los distingue. En cuanto a la responsabilidad del Estado, considera el tribunal que se equivocaron los tribunales civiles al darle valor al sello de anulado a los CDTs, puesto que unilateralmente la entidad financiera, sin que mediara ninguna orden judicial o aceptación por parte de su titular, les puso el sello de anulado. Anulación que lleva a inducir a varios errores. Primero a la entidad financiera, que los estamba sin orden judicial. Al tribunal, que declara que esos sellos de anulado impiden su cobro ejecutivo, cuando el juez penal había absuelto al señor González de todo delito y ordenado su devolución para que hiciera lo que estimara conveniente. Llegan entonces para el Tribunal Contencioso la Sala Civil y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al no amparar en tutela al señor González. No así la Corte Constitucional, porque no seleccionó la tutela y no era obligación. En palabras del contencioso, el error y la postura significativa fue desconocer ese mandato legal señalado, y aquí estoy leyendo textualmente, no resulta razonable, puesto que supone que es válido que una de las partes de un contrato, en este caso de un depósito a término, pueda anular unilateralmente los documentos que expidió y así conseguir que tal actitud unilateral produzca efectos jurídicos para ambas partes. Por ejemplo, desconocer las obligaciones convenidas en esos documentos. Es por ello que aunque la Corporación Financiera del Valle de manera unilateral impuso los sellos de anulado en los certificados de depósito a término y los identifica, ello por sí solo y contrario a lo señalado por el Tribunal Superior de Distrito Judicial, no supone de manera alguna la nulidad o inexistencia o destrucción de valores como causal de inexistencia y fundamento negativo del fundamento. Así es entonces que el despacho, a través de esa providencia, incurrió en error de hecho, puesto que consideró como fundamental la existencia de los sellos de anulado en los títulos valores como causal de su inexistencia y fomento de la negativa. Hasta ahí la cita.
Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el Tribunal de Cundinamarca? Dice, como el demandante presentó sus CDTs con el sello anulado, pero con la sentencia penal absolutoria, esos sellos no debían ser tenidos en cuenta y el proceso ejecutivo debió prosperar. Y al no prosperar, llegan los tribunales civiles y llegan los constitucionales cuando niegan la tutela contra esas sentencias. Esa es la responsabilidad del Estado. Ese es el hierro de la administración de justicia que se le imputa. Y ese es el motivo por el que se da la condena a la rama judicial. La responsabilidad del particular vinculado al proceso contencioso radica para el tribunal contencioso es que uno de sus empleados estampara arbitrariamente un sello de anulación en el cuerpo de los certificados de depósito sin contar con el consentimiento o con orden judicial. Además, dice el tribunal que fue responsable por no haber cumplido con la obligación de incorporar esos títulos a su contabilidad, que no existieran en la contabilidad, que no aparecieran en los libros, pues eso no hace suponer que sean falsos, porque en el proceso penal se acreditó que esos títulos tenían una firma auténtica y un papel auténtico. De manera que los demandados lo que alegaban era la existencia de causa. Y entonces el tribunal dice se presumen válidos y no pueden desconocerse los títulos valores por los errores de contabilidad, que sabemos que en el proceso penal la absolución fue por los desórdenes y malos manejos que en ese proceso se acreditaron en la época en Corfi colombiano. Hemos seleccionado este caso por la relevancia que tiene para la enseñanza de los problemas jurídicos que nos pueden servir para un aprendizaje de la responsabilidad civil y el Estado, pero de muchas otras materias, por ejemplo en títulos valores. ¿Qué le pasa a un título valor, como un CDT, al que se le pone un sello de anulado de modo arbitrario por el presunto deudor? Desaparece el concepto de título valor. El título valor pierde entonces y debe entrarse proceso de reposición del título valor. Eso dijeron los jueces civiles y ese es el error que tacha el Tribunal Contencioso. ¿Cuál es el alcance de la sentencia penal absolutoria del señor González? Y que ordena devolverle los títulos para lo que considere conveniente. En otras palabras, sigue conservando el carácter de título valor la acción unilateral, arbitraria, sin orden judicial de Corfi colombiana o no. Y lo debieron los jueces del Tribunal Civil y por lo tanto los de tutela también, y reconocer que sí estábamos todavía en un título valor complejo, que era el documento más la sentencia. Los problemas de responsabilidad del Estado. ¿Cuáles son los presupuestos de la responsabilidad del Estado? ¿Puede el Estado ser responsable por un error judicial? ¿Cuáles serían sus presupuestos? ¿Se dan en este caso? Pueden, además de cobrarse los intereses, moratorios, civiles, etcétera, capitales, demandar daños inmateriales. En conclusión, podemos decir que hemos revisado los hechos fundamentales y los problemas jurídicos envueltos en esta decisión judicial que condena a 18.000 millones de pesos. Los hemos enunciado. Ese presunto error judicial de los jueces colombianos al negarle el cobro ejecutivo de 3 CDTs a un ciudadano quien alega su titularidad. En el siguiente episodio nos centraremos en los problemas jurídicos envueltos y las bases jurídicas planteadas por las partes y el tribunal. Será un modo práctico de repasar y conocer los presupuestos fundamentales de la responsabilidad civil y del Estado. No pretendo dar la solución al caso concreto porque no tenemos acceso a todas las pruebas. Nuestro acercamiento será pedagógico y no tanto de absolver o condenar a una de las partes. Amigos, los invito a que comenten su opinión en estas preguntas y a otros problemas jurídicos que en otro video abordaremos. Espero hayan disfrutado. Agradezco me hayan acompañado hasta el final. Si no han visto los otros videos del canal, los invito a revisarlo. Allí damos un microcurso de responsabilidad civil. Nos vemos pronto en el siguiente episodio.